Yo creo que no debe existir ciudadano que no sienta, como he sentido yo, el peso de la historia. Pesa la historia, doctor Vázquez, pesa. Y ese peso es al mismo tiempo un reto. También le he dicho a la autora del máster, el doctor Castañeda, que me siento honrado de haberlos escuchado por la valentía y por la inteligencia de los mensajes que ustedes nos han brindado. Quiero empezar quizás por la parte final. Mi amigo el doctor Américo Guevara es testigo que le hemos dicho a los dos presidentes, al expresidente Castillo y al actual señora Dina Boluarte, y a todos los ministros de Educación, cuando hemos ido con la UNAP, le hemos dicho: no te pedimos dinero, acá está la lista de nuestros laboratorios, cómpralos tú. Y aquí están los planos de la infraestructura que necesita la universidad y tampoco te pedimos plata, cómpralos tú, para evitar toda sospecha. Al mismo tiempo, dije la parte final, por el peso de la historia, doctor Vázquez, le solicito formalmente que se convoquen a sendos congresos de docentes y estudiantes para que los hablen o escriban sus respectivas alternativas al 2050. Ahora sí, quiero decir lo siguiente. En el 2008 hubo una crisis mundial. Los premios Nobel de Economía decían hasta ese entonces que ya estaban superadas todas las crisis en la historia de la humanidad, que ya la ciencia macroeconómica había avanzado tanto que solo con un ligero ajuste macroeconómico se salía. A los que dijeron eso tuvieron que hacer mutis de humildad porque reventó a los ojos del mundo la crisis. Esa crisis fue brutal, no solo por sus consecuencias económicas, sino por sus consecuencias académicas e intelectuales. Para explicarlo, la pregunta que emergió: ¿esa crisis es producto de una falla del mecanismo o de una falla de la conducción? En una metáfora podríamos decir: ¿fue falla del avión o falla del piloto? Eso nos lleva a una subsecuente pregunta. ¿Las guerras que estamos viviendo son consecuencia de la crisis o son causa de la crisis? En Davos, el sitio al que concurre los más altos poderes del mundo, los presidentes, por ejemplo, y los académicos, decían, y los mejores empresarios del mundo: este capitalismo tal y como estamos viviendo está herido de gravedad y está muriendo. Pero su muerte no es por la emergencia de hordas contestatarias o terroristas que lo amenacen. Está muriendo debido al éxito de sus propias premisas.
tremendo desafío para los matemáticos, demostrar cómo el éxito de las propias premisas al abismo. Ahora, entrando un poco al Perú, dije ayer en una reunión de rectores también que el 99.3 del PIB, Producto Interno Bruto, está integrado por micro y pequeña empresa. Y de esas, 8 de cada 10 son informales. Siendo que la universidad es la gran formadora de élites de todo tipo, porque la universidad es una comunitas, ingenieros, científicos, médicos, humanidades. Y estamos en la tierra estremecedora, quien dijo, tú no tienes Marías que se van. Son formadores de líderes. Y entonces yo me preguntaba como rector, ¿dónde van a trabajar mis ingenieros? En la microempresa. Y decía, eso es un camino al desastre. No se trata entonces solo de seguir este mercado, sino de crear nuevos mercados. Y los nuevos mercados se crean por los liderazgos en innovación, en ciencia y en tecnología. La universidad tiene que decir su palabra. Por otro lado, está a la vista una esperanza, pero todavía la siento alejada de la universidad. Chancay, el megapuerto, la planta de hidrógeno verde también en Arequipa, la primera de América Latina en los planes. Está el megapuerto de Corio, está el litio, esperando ahí. ¿Esperando a quién? La universidad no puede esperar. Está el tema de la carretera central. Ningún proyecto sin vasos comunicantes puede tener éxito. Hemos viajado y hemos visto que entre la capital de departamento y en muchas provincias de nuestro país es una deuda monumental que se tiene. Pero aun cuando tuviéramos éxito en todo esto, esto mismo se convierte en un desafío geopolítico, que es lo que no se entiende. Porque no es solo un problema de la macroeconomía, sino que cada puerto de eso es germen de un probable celo o conflicto de algún vecino. Y desde que nacen esos proyectos, tienen que tomarse las precauciones para que eso no sea amenazado. ¿No será la hora de que primero sea la política pensada como disciplina y luego la macro, la micro, la ingeniería, todo lo que yo he escuchado? Nosotros, la universidad, tenemos que formar profesionales y hay que hacerlo cada día mejor. El rector de la Universidad Cayetano Heredia ha sido amplio en decirlo. Igualmente la doctora del Mastro, cuando ha hablado de lo que piensa la UNESCO. Pero es nuestra única tarea. ¿No será que falta la más importante? La de la búsqueda de la verdad y la de la creación de nuevo conocimiento.
ajena a todo poder religioso, político, económico. Es la hora de la universidad. Y cuando digo es la hora de la universidad, es la esperanza. Dije ayer, cuando un ser humano se está ahogando, se le saca por la cabeza, no por los pies, porque se ahogaría mucho más. Cuando el mundo se está ahogando, cuando las sociedades se están ahogando, cuando el esquema de ingeniería política se está ahogando, como lo ha denunciado bien el rector de la Cayetano Heredia, se impone también sacarlo por la cabeza. Y la cabeza está en las universidades, no hay otra. Los líderes se forman en los partidos políticos, estos han caído. Y con este peso de la historia, en este ambiente, señor rector Vázquez, la universidad no puede caer. La universidad tiene que darle su mensaje de esperanza y optimismo al país, exhibiendo sus investigadores, sus planes al 2050, sus excelencias, para devolverle la esperanza al país. Pero la universidad parece ciega, muda y sorda, parece. Hemos dicho, las élites pueden ser malhechoras o pueden ser bienhechoras. Si son malhechoras, esto es una inmensa desgracia para el país que la sufre. Pero pueden ser también bienhechoras. Y si son bienhechoras, esto es una bendición para el país que tiene el orgullo de tener a tales élites. Aquí hemos visto en esta ciudad, el gran discurso del doctor Vázquez nos ha enfrentado a la historia en esta universidad. Por eso en este bicentenario yo sostengo que se convoque al conjunto de rectores para propiciar un gran congreso no orgánico, no gremial, no para pedir que nos aumenten el salario. Eso lo seguiremos haciendo. Esto es default, como se dice. Pero ha llegado el momento de hacer un congreso del pensamiento, de evaluar todo y discutirlo todo, porque esa es la tarea de la universidad. No solo llamar a las voces que defienden el sistema, y algunos lo defienden sin entender, sino llamar a las voces que quieren el cambio del sistema, de lo que está ocurriendo en todos los planos. El gran ingeniero físico, el matemático, Karl Popper, que sabía tanto de números y por saber tanto devino en filósofo, escribiendo el famoso texto La sociedad abierta. Y al evaluar, él empieza a hablar de lo que a su manera ha hablado la autora del Mastro y el doctor Castañeda, la necesidad de un nuevo contrato social, la necesidad de una nueva ingeniería social que permita al país avanzar. Estuve leyendo, ya para finalizar, el texto que el embajador de la India al visitar a la UNI nos dejó. Era el texto del actual presidente de la India. Y él hablaba de un tema que quiero compartir con ustedes. Él decía que necesitamos una sociedad institucionalizada,
que tiene que haber apertura, democracia, de prensa, división de poderes. Pero me llamó poderosamente la atención que él hablaba de la necesidad de una sociedad civil vibrante. Y él decía que el éxito de la India está en su sociedad civil vibrante. ¿Y saben ustedes quiénes están en la sociedad civil con derecho a ocupar el primer puesto? Las universidades. No solo ellas, también los gremios empresariales, los gremios de los trabajadores, a quienes debemos alentar a que se expresen sin miedo y con las ansias de soñar. Hemos dicho que a esto yo le denomino que el Perú tiene una energía social acumulada. ¿Saben qué es una energía social acumulada? Lo que hoy, esta mañana, hemos sentido en el corazón al escuchar y a estar acá. Eso que no se ve, eso que sentimos, se llama energía social acumulada. Fue lo que vio Sánchez Carrión, lo que vio Bolívar, lo sintieron, lo presintieron. Ese es el papel de los líderes, ese es el papel de la universidad. Ahí está la esperanza, es lo mejor que tiene el Perú por sus culturas. Quiero terminar diciendo, la universidad no puede ser sorda, no puede ser ciega y no puede ser muda. Por eso, emocionado, me levantaba a saludar y a felicitar a la autora del máster y al lector Castañeda, porque han hablado claro y en voz alta, y eso es lo que necesita el país. Ahora permítame para seleccionar el texto. He hablado recurrentemente de liderazgo. Yo estoy recomendando leer el texto de un personaje que no he compartido su práctica, porque está asociado a cosas ingratas, a alientos de dictaduras. Pero antes de morir hizo una pequeña biografía de Charles de Gaulle, de Konrad Adenauer, de varios de su época. Y hace un prólogo, y recogiendo las ideas de los que él estudia, habla de lo que hemos hablado aquí ahora. Él dice, el liderazgo es indispensable. Hay que tomar decisiones, ganarse la confianza, tener las promesas, poner una forma de avanzar. El siguiente dice lo siguiente: en las instituciones humanas, estados, religiones, ejércitos, empresas, escuelas y universidades, se necesita liderazgo, que es nuestra obligación formar para ayudar a las personas, no solo a los estudiantes, a la sociedad de nuestro querido Perú, a ir desde donde están a donde nunca han estado, y a veces apenas imaginan que pueden llegar. Sin liderazgo, las instituciones pierden el rumbo y las naciones se exponen a una irrelevancia cada vez mayor y, en última instancia, al desastre, al desastre. Por eso los teóricos del desarrollo y del crecimiento hablan de muchos factores, pero ahora
volvemos a los clásicos. Alguien decía el capital humano, las inversiones. El factor estratégico más importante de todo es el liderazgo. Y lo está diciendo un hombre que no pertenece a la centroizquierda como yo pertenezco. O tomamos esa antorcha, y yo estoy seguro que el doctor Vázquez lo va a hacer, porque son 200 años en la que pesa la historia, y dirigirnos sin miedo a los empresarios que se dan cuenta cada vez más que no podemos seguir como están, y dirigirse abiertamente a las Fuerzas Armadas. Una Fuerza Armada disuasiva y poderosa necesita un país institucionalizado, porque en caso de conflicto, mientras otros argumentan y exhiben su democracia, nosotros exhibimos la tontería que tenemos. Por esa razón hay que dirigirse también a las Fuerzas Armadas, porque lo que ocurre atenta contra su potencial disuasivo en todos los terrenos, sobre todo en innovación, en ciencia y tecnología. Y allí está la universidad con sus escudos y banderas para decir al país: ten esperanza, todavía es posible. Gracias, rector, por su invitación.